LG Productions. Cuando hablamos de videojuegos retro, muchos piensan inmediatamente en Nintendo, Sega o las computadoras occidentales. Sin embargo, existe una máquina que fue fundamental para la historia de los videojuegos japoneses y que hoy es recordada principalmente gracias a una saga legendaria, Touhou Project. Esta es la historia de la NEC PC 9801, más conocida como PC 98. Durante la década de 1980, Japón vivía una auténtica revolución tecnológica. Mientras en Occidente dominaban computadoras como la IBM PC o la Commodore 64, en Japón apareció una línea de computadoras fabricadas por NEC que terminaría conquistando gran parte del mercado local. La PC 98 debutó en 1982 y rápidamente se convirtió en el estándar de las computadoras japonesas. Durante años fue utilizada para trabajar, programar, estudiar y, por supuesto, jugar videojuegos. Lo curioso es que la PC 98 era muy diferente a las computadoras occidentales. Utilizaba una arquitectura propia, sistemas adaptados al idioma japonés y capacidades gráficas que resultaban impresionantes para la época. Muchos desarrolladores japoneses crecieron programando para esta plataforma. Y gracias a ello surgieron algunos de los videojuegos más influyentes y extraños de la historia. Uno de los aspectos más recordados de la PC 98 es su apartado visual. Mientras otras computadoras luchaban con limitaciones gráficas importantes, la PC 98 permitía mostrar ilustraciones detalladas, colores vibrantes y arte de estilo anime que parecía salido directamente de una revista japonesa. Por eso muchos juegos de la plataforma tienen una estética muy particular. Fondos oscuros, personajes detallados, arte anime clásico de los años 90, y una atmósfera que hoy resulta casi imposible de replicar. Pero la verdadera magia estaba en su sonido. La PC 98 podía utilizar diferentes chips de audio, especialmente los famosos sintetizadores FM. Ese sonido metálico, melancólico y poderoso que escuchamos en muchos juegos japoneses de los 90 nació en gran medida gracias a estas tecnologías. Y aquí es donde entra en escena un joven estudiante universitario llamado Jun Yarota, aunque el mundo lo conoce por otro nombre, Zun. Antes de convertirse en el creador de Touhou Project, Zun era simplemente un aficionado a la programación y a los videojuegos. Inspirado por títulos de disparos, música electrónica y la cultura japonesa, comenzó a experimentar en la PC 98. Lo que ocurrió después cambiaría la historia del doujin gaming para siempre. En 1996 apareció el primer Touhou Reiden, Eagerly Responsive Top Players. Y sí, era muy diferente al Touhou que conocemos actualmente. No era exactamente un bullet hell tradicional. Tenía mecánicas extrañas, una estructura experimental y una protagonista llamada Rei Muakurei que apenas comenzaba su camino. Sin embargo, aquel juego ya mostraba las semillas de todo lo que haría famosa a la saga. Música inolvidable, personajes carismáticos, mitología japonesa, y una identidad única. Un año después llegaría Touhou Fumagoku, luego Touhou Yumejiku, más tarde Touhou Gensokyo, y finalmente Touhou Kaikidan y Mystique Square. Estos juegos son conocidos hoy como la era PC 98 de Touhou. Una época donde los diseños eran diferentes, la historia era más misteriosa, y muchos personajes aparecieron por primera vez. Aquí nacieron figuras como Alice Margatroyd, Rumeko, Shinki, Buka Kazami y muchas otras. Aunque algunas regresarían en juegos posteriores, otras quedaron atrapadas en aquella etapa de la franquicia. Lo fascinante es que estos títulos fueron desarrollados prácticamente por una sola persona. Zun programaba, diseñaba, componía música, escribía la historia, y hacía todo utilizando las herramientas disponibles en una computadora que hoy sería considerada extremadamente limitada. Sin embargo, aquellas limitaciones se convirtieron en fortalezas. La necesidad de optimizar recursos obligó a Zun a ser creativo. La música FM adquirió una personalidad propia. Los gráficos simples desarrollaron un encanto especial, y las mecánicas se refinaron constantemente. Pero ningún imperio dura para siempre. A finales de los años 90 la PC 98 comenzó a desaparecer. Windows se convirtió en el nuevo estándar. Las computadoras compatibles con IBM dominaron el mercado, y NEC abandonó lentamente la plataforma. Para muchos desarrolladores esto significó el fin de una era, pero para Zun fue una oportunidad. Después de varios años de silencio, Touhou regresó, esta vez en Windows. En 2002 apareció Embodiment of Scarlet Devil, el juego que redefiniría completamente la franquicia, con mejores gráficos, nuevos personajes, y una jugabilidad mucho más refinada. La saga explotó en popularidad. Remilia Scarlet
Sakuya y Zaioi, Flandre Scarlett, y decenas de personajes icónicos comenzaron a formar parte de la cultura japonesa. Sin embargo, nada de eso habría sido posible sin la experiencia obtenida durante los años de la PC 98. Aquellos primeros 6 juegos funcionaron como un laboratorio creativo, un lugar donde Zun pudo experimentar libremente, y donde nació la base de todo lo que conocemos actualmente como Touhou Project. La influencia de la PC 98 va mucho más allá de Touhou. Numerosos desarrolladores independientes aprendieron gracias a ella. Muchos artistas encontraron inspiración en sus juegos. Y gran parte de la cultura doujin japonesa creció alrededor de comunidades que utilizaban estas máquinas. De alguna forma, la PC 98 fue una antecesora espiritual de la escena indie moderna. Hoy cualquier desarrollador puede crear un juego desde su casa y compartirlo con millones de personas. Pero décadas atrás, algo similar ya estaba ocurriendo en Japón. Y la PC 98 fue una de las herramientas que hizo posible ese sueño. Por eso, cuando escuchamos una melodía clásica de Touhou, cuando vemos un viejo sprite de Reimu, o cuando exploramos la historia de Gensokyo, no estamos observando únicamente una franquicia de videojuegos. Estamos viendo el legado de una computadora que ayudó a formar una de las comunidades creativas más grandes de Internet. La PC 98 desapareció hace años, pero su espíritu sigue vivo, en cada fangame, en cada remix musical, en cada ilustración, y en cada nueva aventura que ocurre dentro de Gensokyo. Porque algunas máquinas dejan de existir, pero las ideas que ayudaron a crear pueden durar. Únanse al servidor El Basurero XP, donde atobillamos ancianas con mucho estilo. Si hoy entramos a una tienda y compramos una computadora, probablemente encontremos algo familiar. Un procesador Intel o ARM, Windows o Linux, componentes compatibles entre sí, y una arquitectura que se comparte prácticamente en todo el mundo. Pero durante los años 80 y parte de los 90, Japón vivía en una realidad tecnológica completamente distinta. Era un mundo donde las computadoras japonesas no necesariamente eran compatibles con las estadounidenses. Un mundo donde cada empresa tenía sus propios estándares, sus propias tecnologías, y su propia visión del futuro. Para entenderlo, debemos recordar que Japón atravesaba uno de los períodos económicos más impresionantes de su historia, la llamada burbuja económica japonesa. Las empresas crecían, la tecnología avanzaba, y existía una sensación de optimismo casi ilimitada. Muchos pensaban que Japón dominaría la industria tecnológica mundial, y en cierto modo, durante algunos años parecía posible. Las compañías japonesas producían televisores, cámaras, reproductores de música, consolas y computadoras que impresionaban al mundo entero. En ese contexto nació la PC 98. Pero aquí hay algo curioso. Cuando hablamos de computadoras antiguas solemos imaginar una sola línea evolutiva, como si todas las máquinas del mundo hubieran seguido el mismo camino. No fue así. Estados Unidos tenía la IBM PC, Apple tenía sus Macintosh, Europa tenía sistemas propios, y Japón desarrolló varios ecosistemas independientes. La PC 98 fue el más exitoso de todos ellos. Era una computadora creada para Japón, pensada para Japón, y utilizada principalmente por Japón. Eso explica por qué muchas personas fuera del país jamás escucharon hablar de ella. Sin embargo, dentro de Japón fue un auténtico fenómeno. Durante años dominó oficinas, universidades, hogares y estudios de desarrollo. Era tan popular que numerosos programas y videojuegos simplemente no funcionaban en otras máquinas. La PC 98 no era solamente un producto, era una plataforma completa, un universo tecnológico propio. Visualmente también tenía características únicas. Los monitores japoneses de la época ofrecían resoluciones que resultaban sorprendentes para los estándares domésticos. Muchos juegos podían mostrar ilustraciones detalladas que parecían sacadas directamente de revistas de anime. Por eso tantos títulos de PC 98 poseen una identidad visual tan marcada. Cuando uno observa una captura de pantalla suele reconocerla inmediatamente. Hay algo en sus colores, en sus sombras, en su forma de dibujar personajes, que la hace inconfundible. Pero quizás el elemento más importante era el sonido. La música de la PC 98 utilizaba síntesis FM y diversos módulos de audio que permitían crear composiciones increíblemente complejas. Muchos músicos japoneses aprendieron a trabajar dentro de esas limitaciones, y terminaron desarrollando estilos musicales que todavía hoy son admirados. Por eso la música de los juegos de PC 98 suele sonar diferente a la de otras plataformas.
Tiene una mezcla de potencia, nostalgia y experimentación. Era una época donde los desarrolladores debían exprimir cada recurso disponible. No existían motores gráficos modernos. No existían bibliotecas gigantescas. No existía YouTube para buscar tutoriales. Si querías crear un videojuego, debías aprender prácticamente todo por tu cuenta. Programación, diseño, arte, música, optimización. Y eso produjo una generación de desarrolladores extremadamente versátiles. Algunos de ellos terminarían trabajando en grandes estudios. Otros fundarían empresas. Y otros, como Zoom, construirían franquicias independientes. La PC 98 también fue fundamental para la cultura doujin. Mucho antes de que existieran Steam, itch.io o las tiendas digitales. Miles de creadores japoneses ya producían videojuegos por su cuenta. Los grababan en disquetes. Los distribuían en eventos. Y construían comunidades alrededor de sus proyectos. En muchos sentidos, la escena indie moderna ya existía. Simplemente no la llamaban indie. La llamaban doujin. Y la PC 98 fue uno de sus hogares más importantes. Pero entonces llegó un enemigo imposible de ignorar: la estandarización. A mediados de los años 90, las computadoras compatibles con IBM comenzaron a dominar el mercado mundial. Windows se volvió cada vez más popular. Los componentes compatibles entre fabricantes facilitaron la producción. Y lentamente el ecosistema japonés comenzó a perder terreno. Las ventajas de tener un sistema propio empezaron a convertirse en desventajas. Los desarrolladores querían alcanzar mercados internacionales. Las empresas querían reducir costos. Y los usuarios buscaban compatibilidad. La PC 98 empezó a desaparecer, no porque hubiera fracasado, sino porque el resto del mundo terminó imponiendo un estándar común. Fue el final de una era donde Japón soñó con construir su propio futuro tecnológico. Sin embargo, aunque la máquina desapareció, su influencia permaneció. Muchos videojuegos clásicos nacieron allí. Numerosos artistas comenzaron sus carreras en ella. Y comunidades enteras crecieron alrededor de sus capacidades. Cada vez que escuchamos una banda sonora de Toei PC 98, cada vez que vemos una ilustración de aquellos juegos, y cada vez que exploramos la historia del desarrollo independiente japonés, estamos observando las huellas de una computadora que ayudó a definir una generación completa de creadores. La PC 98 ya no existe como producto, pero sigue viva como legado. Un legado de innovación, de experimentación, y de una época donde Japón imaginó un camino tecnológico completamente distinto al